Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Gracias por estarnos sintonizando y como se lo hemos dado a conocer esta semana, estamos realizando una batería de entrevistas que espero le resulten de bastante interés como a nosotros, con mujeres que han destacado en diferentes ámbitos, pero particularmente esta semana nos estamos dedicando a personas, a mujeres que han destacado en el ámbito académico, y por esa situación le agradezco que esté hoy aquí con nosotros a la maestra Hilda Rivas Solórzano. Ella es maestra en Ciencias de la Tierra y es bióloga también por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Maestra, ¿cómo está? Buenos días. Estoy muy bien, muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias a usted para aceptar esta entrevista y platicar con nosotros y con la audiencia con respecto al trabajo que viene usted. Claro, con todo gusto. Usted y otras académicas realizando. ¿Es común que dé usted entrevistas o no tanto? No es común. De hecho, es la primera. No me diga. Sí, así que. ¿Y cómo se siente con ello? Ahorita, dicen los psicólogos. En este momento me siento muy bien porque este espacio es muy agradable. No es lo mismo que estar frente a grupo, ¿verdad? Dando clases. No es. Bueno, sí es lo mismo, un poco de que hay que pensar antes de hablar. Eso creo que siempre debe suceder, independientemente del lugar donde estemos. ¿Cómo se prepara usted para sus clases? Las clases, bueno, en primer lugar, conozco el currículum de la materia, o sea, cuáles son los temas que se tienen que dar. Veo si está en mis posibilidades darlo, porque es una gran responsabilidad. Si veo que si veo que sí está en mis manos brindar esa materia, pues me preparo con artículos científicos, pienso en mi propia experiencia, y de tal manera que así se desempeñe una mejor clase. Los datos que me pasaron aquí a través de Randy Torres, una colega que nos ha ayudado muchísimo y nos ha facilitado el trabajo para estas entrevistas, dice que es usted maestra en Ciencias de la Tierra por el Instituto de Geología de esa institución y que desde el año 2000 ha colaborado con la UNAM en entidades como el Instituto de Geografía. Y desde el 2007, escuche usted, es técnica académica titular en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental del Campus Morelia. ¿Cómo ha sido su paso por la academia y por la ciencia, maestra? Pues mi paso ha sido firme. Considero que ha sido firme porque he encontrado en mi camino a grandes maestros y maestras que me han brindado precisamente el poder estar aquí, y me lo han brindado con base a la preparación que me dieron y a su gran apoyo. Entonces, efectivamente, si hacemos una especie de línea del tiempo y ponemos en un extremo el año 2000 y ahora ponemos el 2025, pues vemos que ya es 25 años, ¿no? Entonces, en esa línea del tiempo, pues han sucedido muchas cosas. En un inicio yo era una persona que se dedicaba casi al 100% a hacer análisis de muestras sólidas, en este caso suelo, y eso me involucraba a tener una gran responsabilidad porque, como todos ustedes saben, el suelo es un recurso natural no renovable que tarda incluso 100 años en formarse 1 centímetro de ese suelo. Y aparte las extensiones, en tanto en espacio, son muy variables, ¿no? Tenemos una gran cantidad de tipos de suelos en México. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me llevaban una muestra al laboratorio, yo siempre pensaba en ese factor. Y eso me involucraba a tener una gran responsabilidad en analizar esa muestra de suelo. Entonces, esos fueron como que mis inicios. Posteriormente, bueno, ya me empecé a preocupar más por cómo era ese suelo, qué significaba la técnica con la que se iba a analizar, cómo interpretar ese resultado, y entonces ese ha sido como un camino que me ha mantenido ocupada un largo tiempo, y junto después, bueno, vino mi interés por el posgrado en Ciencias de la Tierra, donde se sigue ahondando más en estos temas. ¿En qué momento de la vida usted dijo, me voy a dedicar a estudiar esto? Eso sucedió cuando yo estudié también en la UNAM, en México, estudié lo que se conoce allá como Colegios de Ciencias y Humanidades, y yo estudié en el sur. Entonces ahí yo tuve un excelente maestro de biología que nos mostró un panorama muy general de lo que es esto, ¿no? Y ahí fue cuando conocí los diferentes geósferas de las que está formado, ¿no? El agua, la tierra, el aire, pero todas están interrelacionadas. Y curiosamente el suelo es muy, muy importante porque está formado por 5 factores que está sucediendo de hecho ahorita, ¿no?
el tiempo, el clima, el relieve, los microorganismos. Entonces me pareció muy sorprendente. Entonces cuando estuve en la Facultad de Biología, la Facultad de Ciencias en la UNAM, tuve la oportunidad de conocer a una profesora en el Instituto de Geología, que con ella hice servicio social, tomé una biología de campo, en aquella época se llamaban biologías de campo, y salíamos precisamente a diferentes partes del interior de la República. Y entonces ella fue la que me mostró el suelo y vi que era muy sorprendente. Entonces fue cuando dije, no, quiero dedicarme a estudiar el suelo. Y con base en su experiencia, ¿cuál es hoy en día, digamos, el factor más amenazante para la Tierra? La Tierra es el planeta, ¿no? Es que exactamente hay varias denominaciones las que se les pueden dar al suelo, ¿no? Y dependiendo de con quién se esté tratando. Entonces, por ejemplo, el suelo tiene básicamente, de manera general, dos funciones. Una que conocemos que es como sostén de la vegetación para la actividad productiva, y otra que es donde se desarrollan todas las actividades de los seres humanos, ¿no? Los que vivimos sobre de ellas, y otra que siempre dejamos de lado es su papel ecológico, ¿no? Su papel dentro del ecológico. Entonces, por ejemplo, para los agrónomos, si tú hablas desde el punto de vista de producción, ellos consideran que la principal o una de las principales amenazas o problemas que está teniendo el suelo, pues son varios, desgraciadamente son varios, ¿no? Problemas de desalinización, problemas de compactación, son varios. Entonces, esos serían unos. Para otros, tal vez el problema es la erosión por múltiples causas, ¿no? Y en la ciudad, pues podríamos decir que el problema es que ya no hay, ¿no? Ya no tenemos espacio para crecer de manera ordenada ni de manera horizontal, y ahora tenemos que crecer de manera vertical, ¿no? Qué interesante lo que nos comenta, maestra. Preguntarle si, bueno, estamos ya a unos cuantos días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, y es un marco propicio en donde las mujeres levantan la voz, siguen reclamando por sus derechos, por el respeto a su vida, a su integridad física, a exigir que haya un entorno de seguridad, de paz para ellas. ¿Qué tan complicado es para la mujer en estos días, en estos tiempos, abrirse camino en el ámbito académico, en el ámbito de la ciencia? Es complicado en cuanto, como bien dices, la disponibilidad de espacios, por ejemplo, para ejercer la profesión y contar con una seguridad, ¿no?, laboral. Ese sí es un poco difícil porque no hay muchos espacios. En cuanto al desarrollo del trabajo, bueno, la ciencia también ha evolucionado mucho y hay muchas maneras, por ejemplo, de trabajar. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que un dron puede dar mucha información, ¿no? Sin embargo, es súper importante el contacto con las comunidades, con las poblaciones, y eso involucra hacer lo que se conoce como trabajo de campo, un trabajo etnográfico que requiere vernos cara a cara con las personas para saber cómo es su situación y poder analizar mejor. En ese sentido, lo complicado tal vez no es para uno que va a hacer el trabajo, porque uno pues va con un vehículo identificado de la UNAM, uno va con una comunidad a colaborar, a ayudar, y entonces no es de que también uno esté enfrentando un peligro en la carretera, ¿no? Porque eso lo enfrentamos todos el día a día. Más bien, exactamente. Oiga, ¿algún mensaje que usted le quiera dar a las niñas, a las jóvenes que en este momento quizá estén valorando el rumbo que va a tomar su vida en el ámbito académico, para decirles que sí se puede, ¿no? Claro que se puede. De hecho, es una enorme satisfacción el poder estudiar algo que nos gusta. Y yo creo que muchas veces primero tenemos que saber qué nos gusta. Entonces, precisamente, la UNAM también se preocupa mucho por hacer difusión de la ciencia. Normalmente siempre hay tianguis, hay ferias académicas, el Campus Morelia siempre muestra los eclipses, en el centro
histórico también siempre se presentan ferias, la feria de matemáticas, el mismo centro cultural. Entonces yo lo que invito sería a las madres de familia, a los padres de familia, a llevar a sus hijos, hijas a estos eventos, porque esa es una manera de saber lo que existe. Creo yo que primero tenemos que saber que existe algo para después poder saber si nos gusta o no, porque si nosotros solamente conocemos una opción, tal vez sí tengamos mucha imaginación y podamos ver algo que no nos muestran, pero si nos lo muestran es más fácil, ¿no? Entonces yo invito a todas a que vayan con sus hijos e hijas a ver todas estas actividades que la UNAM ofrece. Y que en función del perfil, de la vocación que tenga cada quien, pues así de manera muy calibrada, con puntos con tiro de precisión, asuman la carrera que mejor les convenga, ¿no? Exacto, todos y aparte porque también precisamente un joven cuando está vivo, primero quiere ser médico, ¿no? Después quiere ser arquitecto, después quiere ser astronauta, o sea, siempre va cambiando, ¿no? Y ya cuando está en la etapa adolescente, que es cuando ya tiene que decidir, bueno, ya tuvo muchas opciones. Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer, mostrar las opciones. ¿Es usted de Michoacán? Yo soy de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿Y desde cuándo aquí, maestra? En el 2007. Perfecto, muy bien. Pues ha sido un placer conocerla y tenerla aquí en este estudio para que nos platique su historia de vida y sus logros en este ámbito académico que a veces no es tan sencillo como muchos creyeran. Exacto. Muchas gracias a usted. Qué amable. Le dije que iba a ser muy rápido. Sí. Ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y vamos a una pausa, por favor no le cambie porque al regreso, unos cuantos segundos, le tengo más información.